Bien, seguimos con una nueva lección hoy día y entramos en el libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 9, lección número 24. Hoy día, como subtítulo hay dos subtítulos acá, en la plenitud, rechazo de Cristo por Israel. Y del versículo 6 dice, el rechazo de Israel y el propósito de Dios. El Nuevo Testamento de Estudio dice la salvación del pueblo de Israel y otro subtítulo, los privilegios de Israel. ¿Ya? Ahí está, vamos a meternos de lleno. Vamos a hablar de la nación de Israel. Capítulo 9, capítulo 8, si no... Claro, habla de la ley, de todo lo demás, pero acá habla más directamente de Israel. 9, el 10 también sigue hablando de Israel. El rechazo de Israel en el 11. Claro, yo creo que hasta el 11 tenemos para hablar de Israel. Así que, y qué importante hablar de ello. Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Gracias te damos, Padre, en este instante. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, y pedimos en este instante, Señor, que vamos a estudiar, a leerte tu palabra, que tú nos seas bendiciendo. Coloca la atención de aquellos que están ahí escuchando, abre quizás sus mentes, puedan entenderlo aún más claramente, Señor, puedas hablar a sus corazones y puedas hacer que esta palabra sea cada día vida real en ellos, Señor, a diario, Señor, día a día, sea algo especial para ellos y entender de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia también sobre nosotros. Bendice sus hogares, bendice sus familias, guárdalos bajo tu bella misericordia y bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a empezar a leer y voy a jugar más hoy día con la Biblia de estudio. Ya, voy a irme más con esta lectura. Versículo 1. La plenitud, voy a leer el 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ya, la Biblia de estudio me dice lo siguiente. Voy a colocarle una regla porque a veces se me pierde. Dice así. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Oiga, que ahí ya tenemos tremendos temas. Estoy diciendo la verdad, no miento. Y con eso basta y sobra, no necesito prometer. Estoy diciendo la verdad. ¿Ya? No miento. Es decir, hombre de palabra. Estoy diciendo la verdad, no miento. ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación? Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Es decir, no está mintiendo, está diciendo la verdad, y el Espíritu Santo le está reafirmando que es verdad lo que está diciendo. Que es testigo del Espíritu Santo de lo que se está planteando o va a plantear Pablo en este sentido. No es algo que está chamullando, está armando un cuento, no. Se respalda aún en esta verdad con el Espíritu Santo. Me asegura mi conciencia, si estoy claro que es verdad, aún mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura que esto es verdad. Dos veces usa el término verdad, ¿ya? Y nosotros usamos el texto, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y qué importante Pablo marca aquí el término la verdad, pero también la verdad en nosotros. Cristo es el camino, la verdad
Y la verdad también debe estar en nosotros. Ser claros, transparentes. A veces uno trata de tapar sus errores y las mentiras la empeora. Y al final, a veces, no, teníamos que decir la pura verdad y nos ahorramos todo el problema. Porque cubrir una mentira hay que armar otra mentira para cubrir otra mentira y a la final se arma una torre que es sin base y se derrumba. Pero es que importante que usemos la verdad y andemos en verdad. Y mucho más importante que nuestra conciencia, ¿ah? Que nuestra conciencia, guiada por el Espíritu Santo, nos asegure que también andamos en la verdad. Que nuestra conciencia, es tan a veces complicado que a veces nuestra conciencia o la conciencia de las personas, de mucha gente, no está muy clara en ese sentido, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, las conciencias y su verdad, ahí viene el otro problema, su verdad es muy diferente. Y ahí viene ese problema. Cristo es la verdad. Cuando hablamos de la verdad, a veces nosotros apropiamos y hacemos, ¿qué podemos decir? A ver, nuestras ideas, nuestra lógica a nuestra verdad, no a la verdad, a la luz de la palabra, la verdad. Y ahí caemos en diferentes situaciones. Cada uno pelea su verdad. Y ahí entramos en dificultad. Y a veces usamos nuestra verdad y usamos nuestras verdades y las cubrimos con mentiras. Ya no pasan a ser verdad. Bien, ya me emocioné con esta palabra verdad, 2 veces repetida en el versículo 1. Tengo una gran tristeza. Esta es la verdad, ¿ya? Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo. ¿Qué decía los versículos, capítulo anterior? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Y aún teniendo una gran tristeza en su corazón y un dolor continuo, nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿no es cierto? Pero ser cristiano, él tenía un peso. ¿Por qué? Porque era judío. Y por ser judío, sus hermanos judíos no querían ver esta realidad del Cristo de la gloria. Y al contrario, le negaban, lo persiguieron, lo castigaron, lo encarcelaron. Eso le provocaba una gran tristeza y un dolor continuo. 3. Pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo. Y si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Vamos, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo la maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Se metió muchas veces en los viajes que veíamos en Pablo, se metió muchas veces en la sinagoga y no creyeron. ¿Y quién creía? ¿Quién abría su corazón? Eran los gentiles. Pero después iba a otro pueblo, no iba de nuevo a los gentiles primero, sino iba a las sinagogas e insistía. Algunos creían y otros lo perseguían. Qué complicado, qué doloroso para Pablo. Ser un hombre insistente, ¿para qué? Para que creyese. 4. Los descendientes de Israel son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. 4. Son descendientes de Israel, el pueblo de Israel, y Dios lo adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa. Está hablando de la trayectoria del pueblo, del nacimiento del pueblo, cómo Dios estuvo y qué pasó con este pueblo. Son descendientes de Israel, ¿ya? Son descendientes de Israel.
Dios lo adoptó como hijo. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa. Le dio la alianza, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Versículo 4. Oiga, es mucho lo que tenía Israel como privilegio, descendientes, adoptados. La presencia gloriosa de Dios estaba con ellos. La alianza, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Alabado por siempre. Amén. Y es verdad, hablar de la nación de Israel, todo lo que ha pasado, y hoy día, como turismo, todos los que van a Israel recorren, pero la historia, los montes, aquí estuvo Abraham, aquí estuvo Moisés, aquí estuvo Elías, los profetas, aquí estuvo Jesús, aquí estuvo los apóstoles, aquí fue la barca donde estaba Pedro, todo en historia, toda una gran historia en ese lugar, en ese territorio. Y a través de este pueblo viene el Mesías. En este pueblo nace el Mesías. Entonces, ¿cómo decir? No, hay privilegios, pero increíbles, de la nación de Israel. ¿No es cierto? No sé, pues algunos se colocaron, y muchas naciones son hoy día anti-israelitas, anti el pueblo de Israel, no le agrada. Israel ya es un enemigo. Es como curioso, veía una noticia, las noticias que hoy día van saliendo y todo lo demás. Y esto pasó, puedo decir, hace un mes atrás, 2 meses atrás, 2020, no sé qué año estamos, 21, ya. Estando medio perdido unos años. 2021, y pasa que Israel es atacado, el extremista lo ataca, le tiran más de 1000 misiles y medios internacionales, algunos medios internacionales, más de 1000 misiles, reportados de uno, de otro, del mismo presidente, toda una situación bien especial. Pero hay medios internacionales que dicen no, tiraron 10 misiles, 15 misiles, e Israel atacó e hizo mayor daño. No fueron 1000, fueron 10, 15 misiles. Entonces uno dice, cómo aún la información y cómo se maneja y cómo se quiere mostrar que es malo y perversa la nación de Israel. Y aún así, Dios protege a su nación. Es como bien sorprendente en este sentido. Es la nación que ha recibido, lo más grandioso, Dios hablando y trabajando en medio de ello a través de toda la historia. Lo conocían y hablaban del Dios de Israel a través de toda la historia. Tanto como era el pueblo vencedor, pero cuando se portaban mal, y Dios se lo había dicho, cuando se porten mal, esto va a pasar, los van a invadir, todo. Y les pasaba. Entonces, muchos vieron en esta parte al Dios de Israel, de una manera increíble. 6. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Pero, no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien, es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No era solamente por nacer en Israel, se tenía privilegio. Es como la iglesia, y hay que tenerlo bien claro. No porque nacen los niños en la iglesia son cristianos.
mayormente tiene la enseñanza y todo lo demás, pero muchos ya van creciendo y se van, habiendo nacido en la iglesia y todo lo demás, pero se van. Y muchos dicen, no, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó si nació en la iglesia? No por nacer en la iglesia son de la iglesia, ¿me entienden? Por eso hay que tener no sé, aquí hay una cosa bien clara y abierta en nuestra mente. Dios nos da la oportunidad y Él nos bendice. Y un ejemplo, bendecimos nosotros, muchas guaguas que bendecimos, Señor, te lo presentamos delante de ti. Nunca, quizás, aún siendo presentados delante de la presencia del Señor, haciendo una ceremonia, no aparecen después en la iglesia. No están. Se coloca la bendición y la cobertura y muchos después no están. Y uno dice, pero si le bendecimos y todo lo demás, no es por bendecir solamente. No es por bendecir. No es por bendecir. No es porque se le bendiga o porque alguien se bautice. Ya. No todos los bautizados, su vida son transformadas. ¿Me entiende? Entonces, cuando dice y cuando habla del pueblo de Israel, no todos los descendientes, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. ¿Ya? 7. No todos los descendientes de Abraham son, y está hablando bien claramente, todos los descendientes, todos los hijos y los parentescos, todos los descendientes de Abraham, no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos, porque estamos hablando de la fe, ¿ya? Sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios. Hijos son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Ya? Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza, es decir, bueno, hablemos de los israelitas, o porque le bendecimos, o porque yo me bauticé, ya soy cristiano. No, es un proceso, uno de los tantos, pero hay que seguir. ¿Cuántos bautizados que conocemos o conoce usted? Algunos fueron invitados, algunos fueron, voy a pasar a por ella a bautizarme. No lo hizo con una clara convicción, no hubo cambio, no hubo un movimiento, una transformación tampoco en su mente. Voy a la ayuda, estoy en el versículo 9 para seguir leyendo. Me hace un resumen en general, del 1 al 33, me dice, Pablo aborda el tema de la relación de la nación de Israel con el plan divino de la salvación. Interpreta la renuncia de los judíos a aceptar el Evangelio como parte de este plan a largo plazo y exalta tanto el amor como la soberanía de Dios. Estos capítulos pueden dividirse en 3 secciones. ¿Ya? Y coloca ahí del 9 al 33, del capítulo 10 y después marca el 11. Pero vamos a ver la soberanía de Dios. Que yo nací en Israelita, ya estoy salvo. No es que nací en la iglesia, no que yo sí antes iba a la iglesia, así que igual soy cristiano porque me presentaron. O me bautizaron, o otros términos que algunos usan, me bautizaron. Me presentaron en la iglesia, entonces ya soy salvo. No. Es por fe. A los que creen y viven en fe. Y aún podríamos usar lo que Pablo usó, a los que hablan y andan en verdad.
Wow. Ahí se empieza a complicar en sí el asunto. ¿Qué me dice de lo siguiente? Quedamos en el 9, 10. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Promesa, palabra. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes, 10, 11, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Antes de nacer, ya Dios le da una palabra de estos niños que venían dentro de ella. El mayor será el siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho, que Dios tiene, de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Los toma, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Antes de nacer, los toma. A Jeremías le da una palabra: antes que naciese, ya te escogí, ya te vi, ahí te tengo. Antes que naciera Juan, ya venía una promesa sobre él. Y más que es tan increíble la palabra que es colocada sobre Juan, antes que naciera, todavía ni nace Juan. Su nacimiento, una forma maravillosa lo que pasa, pero él venía, aún estando en el vientre de su madre, el Espíritu Santo llena tanto a su madre, y es Juan dentro, bebé, dentro de su madre, salta de gozo. Vemos que eso es el derecho que Dios tiene de escoger. Antes de. Es Dios. Claro, nosotros, algunos aquí va adelante, nos explica bien y nos va a colocar nuestra posición. Uno puede decir, pero es que es injusto eso. Pero es Dios. Si nosotros usamos la palabra Dios, podríamos relacionar, ¿no? Un rey aquí, príncipe, podemos ser injustos, ¿no? Pero cuando usamos el término Dios, estamos hablando de una deidad, de alguien omnipotente, poderoso, que nosotros no somos nada ante Él. Nada somos. Y le damos solamente con marcarle Dios. Reconocemos toda su autoridad, dominio, y todo es sujeto bajo Él. ¿Podemos decirle, todo lo estás haciendo mal? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios llama, escoge, aún desde antes de nacer. Aún todavía ni nace, pero ya Dios los tiene escogidos, los tiene llamados. Y esa es la voluntad del Señor. Algunos no quieren. Dios los llama, los coge. No quiero. Oiga, a Moisés, si nosotros estudiamos la vida de Moisés, todo lo que pasa, salvado de las aguas, no está metido con el pueblo. Se fue, nació en Egipto, aprendió las costumbres de Egipto, estuvo en una buena posición. Tiene que escapar, llega a otro lugar y allá Dios trata con él. Pero lo tenía desde el principio visto. Pero no quiere. Moisés no quiere, manda a otro. Moisés no quiere, pero dice, irás tú. Y le da todo. Moisés le muestra todas las fallas, todo lo que tiene en contra, que no sirve, que aquí, acá, irás tú. ¿Y a cuánto le dijo, irás tú?
¿Ah? ¿A cuántos le dio el hijo? Y no querían, Jonás. Si vemos a Jonás, no, yo no quería Nínive, no veo. Y no quería ir a Nínive Jonás. Pero la voluntad de Dios se hace. Entonces, aquí hablamos de un Dios que decide y coloca su voluntad en nuestra vida. Y si no queremos, no podemos porfiar con Él, porque es Dios y lo va a hacer. Y aunque porfiemos, igual lo va a hacer, porque es Dios. ¿Me entiendes? ¿No? Y escuche, Dios nos manda donde no queremos. ¿Ah? Quisiéramos, muchas veces queremos ser pastores, o dice, no, Señor, mándame ahí a ese lugar donde está lleno de gente, ahí mándame, Señor, ahí colócame ahí. Nos manda al lugar más desastroso, nos manda al lugar más terrible, ahí te manda Dios. Y uno dice, pero ¿por qué? Si allá estaba bien, allá qué quiero. He visto pastores que tienen iglesias grandes y son bendecidos, bien. Pero he visto pastores que solamente tienen iglesias chiquititas ahí. Y yo los coloco ahí. Pero ¿sabe? Es la fidelidad, es estar ahí, es cuidar a ese remanente. Ahí Dios lo colocó. Y mientras sean obedientes, vas a cumplir la misma labor que el otro pastor que tiene la gran iglesia. Va a ser la misma labor. Es la obediencia, es la sujeción. Entonces, el allá está sujeto, está obedeciendo, y acá que está con, podemos decir, 5 o 10 personas, y no ha crecido más, pero está con esas 5, esas 10 personas, Dios le está bendiciendo igual. ¿Y qué está viendo Dios? Obediencia. Está viendo que se está haciendo su voluntad. Es Dios. Es increíble, es especial el Señor. Bueno, nos queda harto para seguir hablando de esta nación de Israel, teniendo grandes privilegios, y empieza a relatarnos cómo Dios lo escoge antes de que naciera. Y por eso que cuando hablamos, y en la palabra expresa, no porque nací de Israel, soy salvo. Pablo lo expresa en otro libro. No, que somos el pueblo de Dios, no porque nací, soy israelita, porque naciste en la nación de Israel, eres salvo. No es por raza, no es por haber nacido en una raza, no. Esto es por fe. Bien, lo dejamos ahí, vamos a seguir el otro tema, para adelante seguía autonomía de Dios. El Señor le bendiga y véalo usted ahí, estúdielo, trate de meterse un poquito más o leerlo, le va a gustar porque es bien interesante. Y también nos lleva a un conocimiento de entender a la nación de Israel hoy día, tanto en el tiempo que estaba viviendo Pablo, pero también en el Israel de hoy. Y entender que sí hay israelitas fieles. Y hay un propósito que Dios tiene también con ellos. Sale más adelante. Gracias.